Hola a todos, bienvenidos ahora una vez más en este capítulo de Emprender en tiempos de crisis. Y hoy es un capítulo muy especial porque voy a estar charlando con nada más y nada menos que el maestro, violinista, director, compositor y arreglador Miguel Ángel Echeverría. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando a la transmisión. En unos instantes nada más vamos a estar con el maestro Miguel Ángel Echeverría. Bienvenidos a todos, bienvenidos. Ahí le veo a Ariel Monjes, un abrazo Ariel. También a Saría, un gran saludo a todos, grandes amigos, grandes colegas de la música. Gracias a todos una vez más, gracias por la paciencia. Estamos esperando a que el maestro Miguel Ángel se conecte a la transmisión. Gracias a todos. El día de ayer estuve conversando con el tenor José Mongelós, también un tenor joven paraguayo, muy reconocido mundialmente, porque prácticamente es un embajador musical para todos nosotros. Y ayer estábamos hablando de cosas muy interesantes. Todas las personas que se estuvieron conectando seguramente aprendieron muchísimo, una mentalidad increíble, una persona muy íntegra, muy seria, que ha llevado la carrera del canto a un nivel superior, a un nivel internacional. Y ya otra vez el día de hoy estamos conversando con otro gran referente en el mundo musical, sobre todo en la música en el Paraguay, que es el maestro Miguel Ángel Echeverría. Gracias a todos por la paciencia. Estamos esperando a que el maestro se pueda conectar a la transmisión. Bienvenidos a todos. Ahí le veo también a Glenda Campos, violonchelista de la OSCA. Glenda, te mando un gran abrazo, saludos, gracias por estar en esta transmisión. También le veo a Valencia, a Uche, también un gran violonchelista paraguayo. Un gran saludo para todos, a Pablo que está de vuelta. Gracias a todos por prenderse a esta transmisión. Y lo bueno siempre se hace esperar, ¿sí o no? Gracias a todos por conectarse. Por favor, pónganme en los comentarios cómo le conocieron al maestro Miguel Ángel Echeverría. Si él fue tu profesor, si tuviste la oportunidad de aprender con él, si tuviste la oportunidad de asistir a un concierto, si él dirigió tu orquesta. Por favor, poneme en los comentarios cómo conociste al maestro Miguel Ángel Echeverría, mientras esperamos a que él se pueda conectar. Gracias a todos. Hola Nadia, ahí Nadia Echeverría, la hija del maestro. Nadia, ¿será que podés asegurarte de que tu papá pueda conectarse a la transmisión? Si hay algún inconveniente, no hay problema, cerramos y volvemos a comenzar. Si me podés confirmar, por favor. Muchas gracias. Ahí le veo también a Oscar Silvano Sánchez. Un gran abrazo, Oscar. A Ranita López también. Bienvenidos a todos a esta transmisión. A María Victoria Talavera también un gran saludo. A la señora María Nimia Vigo, mi mamá del corazón allá, un gran saludo hasta San Lorenzo. Gracias a todos por conectarse. Ahí le veo también a Jesús Cardoso, un gran abrazo. A Cristian Franco, el número 1 en gastronomía de las milanesas. Si ustedes no le conocen a Cristian Franco, él es el dueño del bodegón, mi compueblano de Paraguarí. Tienen que pasar a probar esas milanesas deliciosas. Elefante en Nambilla Tuishá, como dicen nuestros queridísimos
paraguayos nuestra lengua materna, que es el guaraní, tienen que probar las milanesas del bodegón. También Rodrigo Tamarasco, un gran saludo. Santiago, Miguel Ángel, gracias a todos por prenderse a esta transmisión. Ahí esperando tener al maestro Miguel Ángel Echeverría. Muchas gracias a todos por la paciencia. Lo bueno se hace esperar. Gracias. El volumen, verle que se escucha todo. Hola, maestro. Buenas noches a todos y mil disculpas por esta demora que fue involuntario, ¿verdad? Tú sabes que la tecnología un poco me cuesta todavía, pero tengo una computadora que estoy estrenando, entonces me cuesta un poco estar. Entonces tengo que volver al celular, ¿verdad? Pero en fin, ya estamos juntos ya y le pido disculpas a todos los que están conectados y les veo a muchas caras amigas que hace rato que no los veo. Así que me pone contento y a la vez un poco nervioso eso. Maestro Miguel Ángel Echeverría, qué placer poder estar conversando en estas plataformas debido a la circunstancia, ¿verdad?, en la cual nos obliga a estar encerrados en nuestras casas. Pero sin embargo, qué bueno que podemos compartir. Le decía a nuestra audiencia que el maestro Miguel Ángel Echeverría personalmente para mí ha sido mi padre musical, ya que en mis inicios ha sido una persona, maestro, de gran inspiración para mí, no solamente por tu calidad para tocar el violín y hacer música, sino también por tu pasión, por tu entrega total para trabajar en el siempre competitivo y sacrificado mundo de la música, porque no es fácil. Uno tiene que, es como un deporte de alto rendimiento, uno tiene que estar capacitándose permanentemente y realmente es admirable la vigencia a través de todos estos años, como usted siempre sigue al pie del cañón. Y para todas las personas que no te conocen, maestro, ¿quién es Miguel Ángel Echeverría? Se fue un poquito el audio, Marcelo. No te Se fue el escuché. audio. Ahora sí, Ahora ahora se... sí. Ok, maestro, Ahora si sí. podés decirnos quién Bueno, es Miguel ¿ande? Ángel Echeverría. Bueno, Miguel Ángel Echeverría es una persona normal, común, como cualquier otro, que por el destino, me aferré a la música, al violín, y yo creo que eso viene en mi sangre ya que mis padres, o mi papá y mis parientes, de parte de mi padre, eran todos músicos. Tenían sus banditas allá por Atirá, por Cordillera, y entonces eso creo que se hereda. Ah, y yo me iba mamando desde muy pequeño la música. Y en aquel tiempo era la música paraguaya, la música popular, la música típica, porque en aquel entonces, me refiero a cuando yo tenía 5 años, no había todavía una orquesta sinfónica, por ejemplo. Entonces, eh, las orquestas típicas eran las estrellas, digamos, los, las formas de hacer buena música y había competencia entre las orquestas típicas. Eh, Hay una cosa que tenemos que diferenciar bien entre la orquesta típica y el conjunto folclórico, porque hay mucha gente que dudan un poquito en ese aspecto. Si hay tiempo, vamos a ir aclarando todas esas cosas. Eh, Estoy a tu disposición para las preguntas que me quieran hacer. Yo empecé a los 5 años bajo la tutela de mi padre, que fue un violinista
digamos, no de buena didáctica. En aquel tiempo no había conservatorios, entonces ellos se ingeniaban para aprender ciertos instrumentos. Y papá eligió el violín y el bandoneón, que eran los instrumentos que se utilizaban en las orquestas típicas. Él tenía su orquesta típica y era la época floreciente de las grandes orquestas típicas, la típica Orrego, los hermanos Vázquez, típica Huracán y varios otros. Eran las únicas manifestaciones musicales de, y concursaban ellos quiénes eran mejores. Y entonces ellos hacían las fiestas y yo iba, digo mamando, digo porque escuchando y escuchando, porque papá ensayaba su orquesta en nuestra casa. Entonces todos los días era eso, música, música. Y un día uno de los violinistas me dice si yo no quería tocar el violín con ellos. Y le dije que por supuesto que sí. Entonces me pasa su violín y yo hago como si fuera que estaba tocando. Tocaron una música, una canción y yo hice que tocaba, ¿verdad? Entonces uno de ellos sale y terminó la música y saca no sé cuántos guaraníes habrá sido en esa época y me paga por esa participación mía. Entonces Wow. eso me motivó para este, estar en eso y me dice que si yo estudiaba en serio, que iba a ganar mucho más. Entonces todo eso fue mis comienzos, digamos. Wow. Aparte de eso, mi papá era futurista, veía en mí otras cosas, ¿verdad? Otro futuro. Y en ese entonces estaba el maestro Alfred Campra ya había una orquesta sinfónica en sus comienzos. Se sabe que era incompleta la orquesta sinfónica creada por don Remberto Jiménez porque carecía de ciertos instrumentos de viento, por ejemplo. Entonces, cubrían con otros instrumentos, como por ejemplo el fagot, lo reemplazaban por el saxo. Y así para tocar ciertas obras clásicas. Y yo tuve la suerte que en una de las fiestas mi papá le había conocido al maestro Aniceto Vera Ibarrola, gran maestro en la época, que era muy amigo de nuestro, nuestro héroe, digamos, que hoy está de cumpleaños. Iba a cumplir si mal no, si la matemática no me falla, 116 años, don José Asunción Flores. Y Increíble, maestro. mi profesor, mi profesor Aniceto Vera era su violinista. Así que en una de las fiestas le, se encuentran y le dice, yo tengo un hijo, pero en guaraní seguramente, que quiero que estudie bien el violín. Y eh, y sí, como no, le dice, vengan a mi casa. En esa época vivía el maestro cerca del estadio, allá en Sajonia, ¿ver? ¿Cómo se llama el Cerca del Defensores estadio? del Chaco. El Defensor del Chaco, a 2 cuadras. Entonces salimos una vez, una tarde, un sábado, y nos fuimos a buscar. En esa época no había grandes medios de transporte. Los pocos ómnibus que iban llegaban en 1 o 2 horas de donde nosotros vivíamos. Y nos pasamos toda una tarde buscando la casa del maestro Aniceto Vera Ibarrola. Hasta que por fin, preguntando, preguntando, llegamos a la casa. Y ahí fue todo mi inicio académico del violín. Me, y me dice, ¿y vos por qué te gusta el violín? Y me gusta porque
ya estoy tocando con papá y a ver, y toca algo, me dice. Entonces Ajá. yo le toco algunas polcas como 3 de mayo y todas esas polcas populares, ¿verdad? Y se ríe, él me dice, bueno, hasta hoy vas a tocar eso. A partir de hoy ya vamos a tomar otros caminos. Vamos a estudiar ya en serio el violín. Y así empezó mis clases con el profesor Aniceto Vera Ibarrola los días sábados. Y yo rogaba que llegara ese día sábado para tener mis clases con él, ¿verdad? Y un día, ¿qué pasa? Viene una tormenta, una lluvia que no paraba. Mi clase era a las 3 de la tarde y empieza a llover a eso de las 11 de la mañana y no paraba, no paraba y yo ya me ponía triste porque estaba en duda si me iba a ir o no me iba a ir a la casa y a tener mi clase. De todas maneras, yo le convencí a mi padre que me llevara a la casa con esa lluvia. Inclusive, en esa época había una costumbre, un folclore, digamos, de que cuando está lloviendo, uno si sale a dibujar el sol por la arena, para de llover. Y, y yo hice eso. Dibujé un gran sol en la arena de mi casa, pero no paró la lluvia. Entonces, bueno, me puse mucho más triste. De todas maneras nos fuimos y tocamos ahí la puerta y sale la esposa con una cara así, como diciendo, ¿para qué vienen con esta tormenta? Y le iba a ensuciar todo porque nuestros zapatos estaban llenos de barro. Eh, y para que, cuando llueve no tienen que venir, me dice la señora. Entonces, bueno, ya que vinieron, entren, pero esperen un rato. Pues llenó de papel diario ahí el piso de la sala y para que yo pudiera entrar y no ensuciar su hermoso piso que tenían. Bueno, y así comenzó todo. Seguí estudiando 2 años ahí. Luego se abrió el Conservatorio Municipal de Música, el primer conservatorio, eh, y funcionó ese conservatorio al costado de la iglesia La Encarnación. Ahí le conocí a otros compañeros, Luis Álvarez, este, Simón Santander y todos. Este, empezamos y el intendente era el señor Brites, que era hermano del militar Brites también, que era comandante de la policía en esa época. Este, y a él le gustaba mucho la música, entonces creó el conservatorio, creó la escuela de canto, creó la escuela este, de danza folclórica y así empezó todo. Y ahí Wow. empezamos a deambular porque cada año se tenía que cambiar de local por A o B motivo, bueno, por el encarecimiento de los alquileres y todas esas cosas. Hasta que llegué a recibirme ahí de profesor elemental primero y luego de profesor superior. Wow, maestro. Eh, sí. No sé si Y me quieres hacer otras preguntas mientras, este, sí, realmente, después, maestro, estaba pensando nomás en qué época dorada. Era como una transición, ¿verdad? Porque, bueno, vos venís de una familia de músicos, creciste escuchando una orquesta típica porque tu papá tocaba el bandoneón y después sí, conocer al maestro Aniceto Vera veré, Ibarrola, que era el violinista de José Asunción Flores, o sea, sí, de oro para el Paraguay, donde empezaron todas estas creaciones, estas músicas que hasta ahora perduran. Se dice ahora que hace mucho que no nace otro José Asunción Flores, por ejemplo, o otro Herminio Jiménez. Pero claro, claro. son épocas distintas. Pero maestro, ¿cómo se sentía
estar en Paraguay en aquella época donde muchas cosas estaban comenzando, de repente el ambiente sinfónico empezaba, por ejemplo, se formó la OSCA. ¿Cómo fue esa transición, maestro? Bueno, yo era jovenzuelo, este, yo quería solamente tocar la música, no sabía ni dónde ni cuándo iba a tocar, pero me gustaba la música, quería estudiar, no sabía ni para qué, ¿verdad? Pero me encantaba. eh, Sabía de la existencia de la banda de músicos, que fue la primera agrupación, digamos, la primera institución encargada de la música en el Paraguay, que tiene también sus méritos, su mérito por haber formado grandes músicos, muchos músicos, el mismo José Asunción Flores, Herminio Jiménez, Florentín Jiménez, todos pasaron por la banda de músicos de la policía. eh, Wow. y era la institución musical más importante de la época. Entonces, muchos músicos, inclusive el director Carlos Villagra, que ya en esa época era director de la banda, vino y fue contratado como profesor de violín también en el Conservatorio Municipal, porque este señor este, tocaba el violín y la trompeta, porque había en esa época eh, la costumbre, o sea, era una casi obligación, era un decreto ley inclusive del gobierno, de que se haga música paraguaya y música foránea. En cualquier fiesta que se organizara, tenía que haber difusión de música paraguaya el 50% y el 50% de música foránea, cosa que ahora eso se perdió un poco. Entonces, Ya. la gente se ingeniaban para aprender un instrumento que les sirva en la orquesta típica y otro instrumento que les sirva en la orquesta de jazz que se le llamaba en esa época. La orquesta tenía que haber una típica y una jazz en cada fiesta, o si no, no se le daba permiso, porque todas todos los organizadores de fiestas tenían que pedir permiso a la policía, a APA y a otra, sí, a APA y a la policía para poder organizar la fiesta. Porque guay si es que la policía llegaba y vos no tenías permiso. Entonces te ibas Claro. arrestado. Así mismo era. Pero eso se fue perdiendo. Este, fue cayendo la difusión de la música nuestra, autóctona nuestra, la orquesta típica, fue perdiendo. Y más todavía cuando llegaron los equipos de, ¿cómo se dice eso? Los DJ, que ahora se Claro. les llama, ¿verdad? La, que con una sola persona pueden hacer una fiesta. Pueden animar toda la Entonces, fiesta. Ujú. pueden animar toda una fiesta con los discos, con las grabaciones. Sin embargo, antes tenían que contratar una orquesta típica, que cada orquesta típica tenía 8 o 10 integrantes mínimo. La orquesta de Florentín Jiménez tenía más, tenía como 12. Tenía 4 Wow. violines, 4 bandoneones, piano, contrabajo, 3 cantantes, 2 cantantes. En fin, marcaron una época. Sin embargo, Increíble. eso se acabó y vinieron los DJ y sacaron trabajo a los músicos. Interín se iba formando ya eh, la orquesta soñada por don Remberto Jiménez. Se sabe que don Remberto Jiménez ha viajado a Alemania, se ha formado en otros países y ya tenía la mentalidad diferente. Y él soñaba en formar una orquesta sinfónica acá en Paraguay. Y Totalmente. él trajo los primeros instrumentos, se compraban violines, violas, algunos instrumentos de viento, seguramente conseguían instrumentos de segunda mano, ¿verdad?
pero todo vale. No hay pan duro Claro, cuando hay hambre, ¿verdad? claro. Entonces, entonces él vino con todo ese arsenal de elementos, de herramientas, partituras y instrumentos, y ahora tenía que formar los instrumentos que faltaban. Los vientos casi no tenía problema porque la banda de policía contaba con los instrumentistas de vientos. Sin embargo, no había muchos violinistas, cuerdistas, digamos. Pero por, por una ayuda divina, digamos, en esa época venían muchos músicos europeos, italianos, alemanes, como Alfred Kampra, alemán, después Zuckerman, no es Zuckerman, Pizunca, era un violoncelista, después un pianista también, y ellos empezaron a enseñar la música académica, digamos, a los violinistas. Y Campra cuenta la historia. eh, Campra debía de haber sido mi primer maestro, pero justo vino y falleció él. Falleció Wow. y entonces fue este, el profesor Aniceto Vera Ibarola, el profesor eh, que, se- que me tuvo a su cargo, ¿verdad? Y cuenta la historia que el alemán, como buen alemán, era muy exigente, que si uno llegaba un minuto atrasado, él ya no le recibía a su clase, o que si te equivocabas, te daba un golpe con su arco por la cabeza. Eso cuenta la historia, ¿verdad? Eh, de lo que me salvé, ¿verdad? Era otra Entonces, época. Otra época era. Hoy, si se hace eso, los alumnos te denuncian Te y demandan, te sí, demandan. sí, Claro. sí. Y el que sale perdiendo es el profesor, ¿no? Pero no en esa época. Entonces, si vos querías aprender, tenías que adaptarte, adecuarte a las exigencias de estos extranjeros. Y ellos formaron un cuarteto, el cuarteto Asunción, que estaba formado por Campra, Remberto Jiménez, eh, el chelista italiano y el violista, no sé quién era, no tengo en mente ahora. Y así formaron el cuarteto Asunción y así fue la transición de la cual me hablabas al comienzo. Wow, todos esos maestros europeos que entonces vinieron a enseñar formalmente música clásica. Y digamos, Sí, eso fue un puntapié para que comenzara la OSCA bajo la dirección de Remberto Jiménez. Pero yendo un poquito Humberto a Jiménez. otra... Sí, sí. Decí nomás, profe. No, Roberto Jiménez tuvo el mérito de haber sido el creador y el primer director de la OSCA. Y el local funcionaba en su propia casa, ahí en Víctor Wow. Aedo y Oleari más o menos. ¿Y Y, cuántos músicos tenía en aquel entonces la OSCA? y digamos que no contaba con la cantidad este, exigida, ¿verdad? 30 máximo 40, pero hay que tener en cuenta, hay que decir que no había una remuneración que pudiera motivar a los integrantes. Más bien, los integrantes eran invitados por él y por querer hacer música, este, se iban a ensayar y cuando daban un concierto, no sé con qué frecuencia, ¿verdad? Él les pagaba una cena de su bolsillo, de su plata. Hasta eso llegó a ser él. Y el profesor Aniceto ya era violinista de él en esa época. Y entonces él me decía, no querés, porque mis clases eran a la tarde y el ensayo era a la tardecita. Y no eran todos los días, era día de por medio o 2 veces a la semana. Entonces él me invitaba para ir a escuchar. Me iba yo y un día me presenta a don Remberto Jiménez.
Ah, qué bueno, me dice. Espero que muy pronto estés por aquí tocando, me dice. Y eso me motivó, me dio fuerzas. Qué bueno, Eh, maestro. sí, Qué bueno, maestro. No, y bueno, ahí se formó, comenzó la OSCA, pero un poco yendo a otra faceta, maestro, para los que no saben, usted se fue a estudiar al extranjero, se fue a estudiar a Canadá. ¿Podría contarnos un poquito esa parte de la historia? ¿Cómo fue que usted pudo ir a estudiar allá? bueno, voy a retroceder un poquito hasta llegar a ese momento. Eh, yo ya, digamos que estaba en condiciones de formar parte de una orquesta y el profesor Vera, juntamente con el profesor Lamberto, me dicen que si quería tocar con ellos, porque en esa época este, se tocaban mucho los servicios, se conocían como servicios las actuaciones en colegios, en cualquier lugar, no, verdaderamente en un teatro, por ejemplo, o cuando eso la política, el gobierno exigía mucho y decía, yo quiero un parte y tenía que irse La la, orquesta. la orquesta. Entonces a mí me gustó la invitación y era un verano, me acuerdo, y en el verano ellos utilizaban un saco blanco y yo no tenía el saco blanco. Entonces me entristecí por eso, porque no iba a poder tocar por no tener un saco blanco. Vine a mi casa, le conté a mis padres y papá me dice, ahí hay un saco blanco que yo usaba antes, me dice. Y me fui a mirar en el baúl, se llamaba, no era ni ropero, era un baúl de los recuerdos. Eh, y ahí saqué el feroz saco así y me probé y le parecía a no sé cómo llamarla, un payasito ahí. Y igual yo me animé a llevar ese saco para poder tocar con ellos. Cuento esto para contarles que el amor que tenía yo, las ganas eh, para tocar con ellos. Entonces yo con ese saco blanco grande de mi padre, me iba con ellos. Tocaba un segundo violín, pero ya estaba yo en la Oscar en Pero ese ya momento. estabas ahí en el grupo, claro que sí. Sí. Luego, falleció el maestro Remberto Jiménez porque ya tenía su edad y este, en ese interín está de regreso a Paraguay don Florentín Jiménez, el maestro Florentín Jiménez, y lo nombran a él como sucesor de don Ramberto Jiménez. Entonces, yo me acerqué también a hablar con él y enseguida él logra nombrarme como integrante de la orquesta, de la orquesta sinfónica con un pequeño salario. Y ahí yo comencé, eh, digamos, la profesión ya con un pequeño salario. También se creó la orquesta de cámara municipal eh, para los, para los servicios, digamos. Voy a utilizar ese término que nunca me gustó, pero voy a utilizar los servicios eh, en lugares pequeños. Entonces se creó la orquesta de cámara municipal también, esta, esta vez bajo la dirección del maestro Carlos Villagra, que era al mismo tiempo director de la banda de policía, director del conservatorio municipal y ahora director de la orquesta de cámara. Yo comencé así y me llevaron ahí en esa orquesta de cámara también. Y ahí en la orquesta de cámara yo ganaba más que en la OSCA. Entonces, Ya. sumando esos dos salarios, como ahora lo venimos haciendo, ¿verdad?
Eh, Era una buena platita ya para esa época. El problema era que los pagos no eran tan regulares. Me acuerdo un año que ya era el 24 de diciembre y no se pagaba el salario. Todos los músicos se preguntaban cómo íbamos a pasar la Navidad sin cobrar, ¿verdad? Claro. Porque, la municipalidad estaba cuando eso sobre la calle Palma. Palma casi Montevideo. Y entonces decían, el girador decía, se va a pagar a las 10 todo el mundo a las 10. No, a las 11 de nuevo esperábamos ahí. Estaba ya también con nosotros Waldo Rodríguez, eh, nosotros recorriendo calle Palma, esperando la hora. Después llega a las 11 y no pagan, las 12 se va a pagar y seguimos esperando y era muy triste ese momento, digamos, cosa que se superó después. Luego continuamos, este, pudimos venir, el teatro municipal se reacondicionó y ya pudimos venir a ensayar ahí. Este, Ensayábamos arriba, donde actualmente ensayamos, pero cuando eso era ahí donde ahora está ensayando el ballet clásico, ¿verdad? ¿Conoces? Al lado Sí, de sí. donde Al nosotros lado del Baudilio. ensayamos. Al lado del Baudilio, exactamente. Pero cuando eso no había ascensor, teníamos que subir una escalera larguísima, no había aire acondicionado y hacía un calor, teníamos unos cuantos ventiladores nomás y se sufría mucho, pero nosotros nos alegrábamos. Hasta tal punto era, para nosotros no era tanto, pero habían ya músicos de edad que ya sufría de hipertensión, por ejemplo, hasta que ocurrió un accidente subiendo toda la escalera, uno de los músicos cae con un infarto ahí y fallece. Ahí, al Wow. subir, sí. Y me acuerdo que el compañero Luis Fretes se va y le hace la reanimación boca a boca. Pero ya no se logró nada. Eh, Florentín Jiménez llamó a primeros auxilios, vinieron, pues ya era tarde. Y les cuento nomás que cómo se sufría en esa época. Ahora estamos Muchísimo eh, mejor. muchísimo mejor, y siempre estamos pidiendo mejor, mejor y mejor. Creo que la vida es así, ¿verdad? Pero los que conocieron la otra faceta, ahora es un paraíso. Totalmente, Luego, maestro. sí, luego en una de las vacaciones, teníamos vacaciones, me informaron de la embajada brasilera que había un curso de verano en Brasilia, que ese año iba a ser el quinto curso de verano de Brasilia que duraba un mes en esa época. Después me enteré que ya duraban 3 semanas, después 2 semanas, ahora una semana nomás ya, por, por cuestiones económicas siempre, ¿verdad? Claro Y que yo sí. me fui a ese curso de verano y ahí me escucharon pero antes de eso me preguntaste sobre Canadá. Ya con Sí. Florentín Jiménez también, yo consigo, a mí me gustaba siempre animar las misas. eh, y mi parroquia era la iglesia San Cristóbal y Virgen del Pilar. Pero Sí. más me iba a San Cristóbal y ahí yo tocaba y componía algunas músicas. eh, entonces un día uno de los sacerdotes me dice, Miguel, ¿no te gustaría ir a mi país, a Canadá, para seguir tus estudios de violín? Y yo sin dudar, le dije que sí, que me gustaría, me encantaría.
Solo que habría que hablar con el director de la orquesta y con mis padres, ¿verdad? Yo era menor de edad, que tenía 20. Cuando eso, creo que uno era mayor a los 22 recién. Ahora creo que a los 18 uno ya A los puede 18. Sí, ya decidir, ¿verdad? sí, Pero así cuando eso es. eran 22 años. Yo tenía 20 o 21 y entonces tenía que pedir permiso a mis padres. Y como mi papá era soñador también, siempre él quería que yo conociera otras cosas, otro Sí. mundo. Y era una oportunidad. Entonces él le convenció a mi mamá no quería, pero yo me fui, hice 4 semestres allá, porque allá se comprometieron una pareja, un señor o una señora, de darme una beca particular, una beca privada, que se comprometían de pagarme 2 años alojamiento y comida. La beca en la universidad era gratis, todo gratis, pero la pensión y la alimentación tenía que correr por cuenta mía o qué sé yo. Y en fin, se concretó y Florentín se fue. Ah, y el problema que surgió también es que mi mamá, yo me preocupaba por mi familia, porque como les dije anteriormente, yo provengo de una familia muy humilde y yo les ayudaba a mis padres con con esa plata que ganaba yo en la hoja y en la orquesta de cámara. Entonces, ¿cómo iban a quedar ellos si es que si es que yo no conseguía percibir ese salario? Claro. O entonces, eso todo le expliqué yo al maestro Florentín Jiménez y en ese caso no me puedo quejar de él. Se portó conmigo. Me dijo, ya se cargo, me dejaba mi cargo, yo iba a hablar con el intendente. Entonces habló con el intendente y le dijo, eh, este muchacho tiene talento y quiero que viaje, pero tenemos que pagarle el salario y su mamá va a venir a recibir su salario. Va a venir a Entonces sí, ahí yo me quedé mucho más tranquilo. Yo no quería dejarle en la indigencia a ellos, porque papá ya estaba con edad también y ya casi no trabajaba. Entonces era mi preocupación eso. Entonces Florentín consiguió que mi mamá fuera a cada mes a cobrar el salario. Y entonces yo estaba tranquilo, dije, no importa que yo pase hambre aquí, pero si mi mamá está con el dinero allá, yo estoy tranquilo. claro. Entonces yo me manejaba con la beca, con la plata que me daban esta pareja que eran mis padrinos. Entonces con esa plata yo pagaba mi alquiler, que no era mucha plata cuando eso, y la comida, y ropas también. Entonces yo hacía milagros para pagar el alquiler. Para eso yo he buscado un compañero para compartir un dormitorio, ¿verdad? Este, Inclusive el dormitorio tenía una sola cama y teníamos que dormir juntos, entonces yo dormía con un ojo cerrado. Eh, entonces, por las dudas, ¿verdad? Todo Peligroso, eso era peligroso. Sí. era peligroso. Felizmente el muchacho era muy respetuoso y Qué bueno. lo pasamos bien. Después, eh, todas esas cosas uno pasa cuando persigue un sueño. Totalmente. Y sí, tiene que pasar, tiene que saber eso sin sabores, yo digo. Pero eso te enriquece enormemente el espíritu y porque uno va con una meta. Vos querés llegar a un lugar y no te tiene que importar el camino. Vos tenés que ir sorteando Obstáculos. todos los obstáculos, todos los problemas que se te presenten eh, en el camino, ¿verdad? Con tal que vos llegue a donde vos quieras llegar, a llegar. Y mi meta era
llegar a estudiar en un buen conservatorio, en una universidad, y todo no me costó barato eso. Eh, Claro que sí, maestro. Felizmente allá tuve muchos amigos, muchos amigos. Al paraguayo se le quiere en el exterior, ¿no? Quizás por Sí, nuestro carácter mismo, nuestro respeto. Por ejemplo, en un ómnibus, cuando subía una señora o una embarazada, yo me levantaba y le daba el asiento y ellos se quedaban sorprendidos porque no están acostumbrados ellos a eso, a esas costumbres, digamos. Porque allá no es así, allá es más frío, vos sabés bien eso, porque estuviste sí, también, entonces les llama la atención, y así también los amigos, las amigas, y entonces tuve también la suerte de tener un buen profesor eh, que se encargó de mí. Eh, Cuando hice la audición, me hizo tocar que, a ver, mi hijo, toca algo, y yo le toqué Shardas. Y yo con sumo orgullo le toco Sharda y se queda pensando él. Bueno, mi hijo me dice, estos son músicas de bares, me dice, de de bares. restaurantes. Mm. Ahora, desde ahora vamos a estudiar la misma cosa que me había dicho el profesor Aniceto Vera Anicet. Ibarrola. Entonces la misma cosa ocurrió allá en Canadá, en la ciudad de Quebec. Eh, Y era un húngaro que salía huyendo de Hungría y se fue tipo, como había muchos problemas políticos en esa época, entonces él se fue a Canadá con su familia. Entonces él enseñaba en la Facultad de Música de la Universidad Laval. Entonces fuimos grandes amigos y él me quería muchísimo. Cada fin de semana me llevaba a su casa a darme de comer. Y para mí eso ya era un ahorro de mi poca plata que yo tenía, ¿verdad? A comer. eh, y comía lindas comidas. Después este, hubo una vacancia para ser suplente en la Orquesta Sinfónica de Quebec, porque allá están los suplentes también, cuando Sí, un músico, un titular no puede, entonces llaman, pero no llaman a cualquiera. Hay en lista de espera los futuros reemplazantes, pero para ser claro. reemplazante tenés que pasar una audición. Entonces yo tuve que pasar una audición. Toqué un concierto, después lectura a primera vista, y creo que fue la primera de Brahms o una cosa que empieza muy aguda. La cuarta o la Sí, primera de Brahms creo que fue. sí. Y justo me tocó eso. Y estaba el concertino, el director de orquesta, estaba mi profesor, que mi profesor temblaba, él sí que es el que estaba nervioso. En fin, fui Ya te aceptado. digo. Sí. Qué bien. En fin, fui aceptado y me quedé en el banco de suplentes. Eh, este, y me llamaron, creo que un par de veces para reemplazar, porque allá en invierno, el invierno que estaba empezando ahora en septiembre, empiezan las clases y todas las cosas. Y después viene el invierno puro, donde hay mucha nieve. Y los músicos y las músicas, o sea, las mujeres, quieren hacer deporte. Y el deporte es el esquí. El esquí, que hay dos formas de hacerlo. El esquí de fondo, que es el que se arrastra, y el esquí de fondo es el que se tira de la montaña y que es muy peligroso. Entonces, muchos músicos hacían ese deporte peligroso y cada uno venía con una pierna rota, un brazo roto, y eso era una Wow. suerte para mí, era una suerte para mí,
porque iba a trabajar, iba a reemplazarle a ella. Bueno, Claro que sí, terminaron maestro. las cuatro semanas, 4 semestres y me cortaron mi beca. Así que tuve que volver, me faltaron 2 años más, 4 semestres más para terminar mi licenciatura. Pero tuve que venir por falta de medios. Y Ya. entonces vine acá, seguí trabajando con la Orquesta Sinfónica eh, y después surgió lo de Brasil. Me fui a Brasilia al curso de verano y ahí estaban como profesores invitados unos chilenos. Y esos chilenos había sido que eran integrantes de la orquesta de Paraíba, que queda al norte, al nordeste del Brasil. Y le estaba faltando un violinista, un guía de los segundos. Entonces me dice, Miguel, ¿no querés quedarte acá en el Brasil para tocar en una orquesta sinfónica? ¿Cuánto vos ganás en Paraguay? Me dice. Y yo Wow. con vergüenza le dije, con mucha vergüenza le dije, no sé si 17.000 guaraníes o 20.000, no sé cuánto era. En aquella Y época. en aquella época. Y me dice, acá se está pagando $2.000 mensuales, me dice. Y eso era mucha plata. Y me Hasta tentó eso. inclusive ahora es mucha plata. Es mucha plata eso. Entonces, vine de nuevo. Le dije que me diera tiempo para pensar, reflexionar, hablar con el director de orquesta. Y vine, hablé con Florentín Jiménez otra vez y de nuevo él se comportó conmigo y me consiguió nuevamente el permiso para, para ir a tocar en el Brasil y tomar algunas clases en la facultad, porque ahí todos los profesores tenían que enseñar también. Entonces Claro. yo tenía clases, estudiaba, ahí aproveché de estudiar armonía, eh, un poco de dirección orquestal y esa fue y me quedé 2 años ahí en el Brasil. Y luego Wow, retorné maestro. ya y hasta ahora estoy por acá. Increíble, maestro. Eh, Entonces, usted tuvo la oportunidad o tuvo que decidir también de ir a estudiar afuera todas esas historias que nos contó en Canadá y también en Brasil. Usted sí que es una persona que tiene muchísimas historias por todo el recorrido que tuvo. Lastimosamente apremia el factor tiempo, pero sí, nos gustaría el- saber, maestro, cómo fue cuando usted regresó al Paraguay después de haber tenido toda esa experiencia, porque usted regresó, tenía un alto nivel, los compositores paraguayos empezaron a dedicarle obras, por ejemplo, el caso de Florentín Jiménez, que le dedicó un concierto para violín, también usted empezó sí, a hacer transcripciones de conciertos para viola de así compositores mismo. paraguayos. ¿Cómo fue esa experiencia al retornar al Paraguay y haber formado a tantos violinistas? Bueno, para mí fue un poco duro, ¿verdad? Readaptarme aquí a Paraguay. Voy a poner un ejemplo muy muy banal, es como una persona que vive en Asunción o por aquí, San Lorenzo, y de repente se va hacia, eh, ¿cómo se llama la orquesta de reciclados? El lugar, Cateura, Cateura. como en Cataura. Es como llegar a Cateura, una persona que viene de afuera, ¿verdad? Porque era diferente, era mucha desafinación, falta de técnica, faltaba muchas cosas y este, me acuerdo de una anécdota que Florentín Jiménez estaba grabando una música en el sello Cerro Corá. Está grabando una música popular, ¿verdad? Y me llama, él me dice, vos que tenés los oídos limpios, que estás llegando recién quiero que me ayude a escuchar las músicas y dónde hay desafinaciones.
Y yo le quise decir en todo, pero le dije, no, hay partes muy buenas, pero hay partes que se tienen que corregir porque la desafinación era terrible, ¿verdad? Eh, Cosa que hoy en día se puede corregir ya con la tecnología, la afinación, y en esa época no se podía hacer esas cosas. Y me costó acostumbrarme. Y siguiendo un poco con el ejemplo, este, el primer día te choca el mal olor, el segundo día ya no es tanto, el tercer día y así sucesivamente, después ya te acostumbras Claro, al, al cambio, al ambiente. Y a veces ya vos también ya empezás a a adaptarte, a moldarte a lo que adaptarte es tu y ya ambiente. así mismo ya no te das cuenta de muchas cosas. Pero de todas maneras yo trataba de hacer bien las cosas y una de las cosas que yo he prometido al volver de Canadá era de retribuir todo lo que me ayudaron enseñando a mis paisanos, a los paraguayos, a todos los que quisieran estudiar y me dediqué a full a eso. Me gusta la enseñanza hasta ahora y este, tengo un sano orgullo de decir que varios de mis alumnos creo que vos también lo dijiste varias veces, que Sí, están maestro. formando parte de varias orquestas del Paraguay y del extranjero también, como el caso de dos coreanos que estaban viviendo acá, eran el hijo de un agregado militar coreano que le gustaba mucho la música y los dos estudiaban violín conmigo. Y ellos ahora son médicos, doctores allá en Corea. Uno está en Corea, otro está en Boston y hacen la medicina y también la música, lo que, lo que aprendieron aquí con nosotros. Y así eh, muchos violinistas co- eh, jóvenes y ya no tan jóvenes y violistas también están Sí, tocando en varias orquestas y ya formaron familia, tienen sus casas, sus comodidades, sus autos, su familia, todo ya gracias a la música. Y aquí increíble, maestro. me siento muy feliz con eso. Increíble, maestro. Y acá seguramente aquí en la audiencia hay varios, habemos varios de tus alumnos, porque yo me incluyo, ¿verdad? Porque realmente, como decía anteriormente, para mí usted ha sido un gran ejemplo de responsabilidad, un gran ejemplo de pasión por el hacer música, porque conlleva muchas cosas, mucha responsabilidad. Y maestro, ¿podrías contarnos cuál ha sido de alguna manera tu secreto para mantenerte vigente durante tantos años componiendo, haciendo arreglos, dirigiendo, siendo violinista, tocando de solista? Hasta hace poco te escuchábamos tocar de solista con la OSCA y también con la Orquesta de Cámara Municipal. ¿Cuál es tu motor, maestro, para seguir con todo esto y mantener siempre ese compromiso? Y antes que nada, es el amor por lo que uno hace. Que yo el día que me jubile, yo creo que muy pronto me voy a jubilar. Dentro de 20 años más o menos ya pienso jubilarme. No, eso es una broma más. Qué bueno. Eh, eh, Voy a dedicarme siempre a la enseñanza. Me encanta y eh, porque hubo un caso, volviendo otra vez a años anteriores, algo que me traumó un poquito. Yo era un joven soñador, quería tocar y teníamos una casa de música que se llamaba Vila de Sau, en la calle Palma, la única casa de música donde se vendían algunas cosas, este, un piano, partitura, guitarra, y ahí de paso yo entro y encuentro el concierto en re mayor de Beethoven.
pero yo estaba recién en el conservatorio y después me voy y le muestro a uno de los violinistas de la Oscar y le, maestro, conseguí esta partitura y estoy muy feliz. Y me dice el señor, mi hijo, anda, guarda eso, todavía te falta mucho, me dice. Y eso yo nunca quise emplear, nunca quise decir, no, vos no estás en condiciones, vos no podés tocar. Al contrario, le motivo y le busco motivarle, sí, este, vas a tocar, pero tenés que estudiar tal cosa, pero vas a tocar. ¿Por qué no? Pero no como me dijo este señor, te falta mucho, mi hijo, para... Vos sabés que mi alma se fue por el suelo, mi, Claro, pero, claro. pero no me venció eso, no me venció eso. Y como te estaba diciendo, es el amor por la música y me gusta enseñar, me gusta compartir lo que yo sé. Quiero retribuir todo lo que he aprendido. Eh, entonces, inclusive en esta pandemia yo no paro de estudiar. Eh, Estoy preparando con una pianista repertorio para el día que termine la pandemia que podamos tocar. Es para mantenerme a dedo, porque está el dicho que dice, eh, eh, ¿cómo se dice? La técnica le hace no, al maestro le hace la práctica, algo así, ¿verdad? O sea que si vos no practicas, La no. práctica hace al maestro. La práctica hace al maestro, eso es lo que quise decir. La práctica hace al maestro. Entonces, sin la práctica, eso también me dijo Sila Godoy una vez. La, el guitarrista famoso, uh, le gustaba mucho mi interpretación de Bach, porque yo he grabado la sonata para violín solo y después los dos conciertos, la menor y el de mi mayor de Bach, Mi mayor. y le regalé el cassette al maestro Sila Godoy y a él le encantó y siempre me elogiaba. Entonces, la práctica hace al maestro, en eso estamos. Sin duda, Eh, maestro, sin duda. sí, Yo creo que pero todos... Sí, termina nomás, maestro. no, pero ahora estoy muy tranquilo, porque yo hice mi parte y están ustedes ahora que tienen que llevar adelante todo esto y cada vez ir mejorando este, el ambiente musical paraguayo. Está en manos de ustedes. Así es, Y maestro. Es tengo una mucha gran... confianza, tengo mucha confianza en vos. Vos sos una persona muy trabajadora, muy inteligente, emprendedor y te agradezco por esta invitación, Marcelo, mi querido Marcelo. Por favor, maestro, el honor es todo mío y claro, tenemos una gran responsabilidad de continuar todo el legado que ustedes, nuestros maestros, han sembrado en nosotros y eso es lo que pretendemos, seguir siempre creciendo. Maestro, y hablando del violín, todas las personas que están conectadas aquí, queremos saber si tenés cerca tu violín y si podrías tocar algo, si no es mucha molestia. No, me encanta y yo siempre tengo en cuenta lo que mi profesor de Canadá me decía. Yo llevo mi violín hasta en el supermercado. Yo no hago eso, pero él llevaba su violín hasta en el supermercado. Era un Wow. amante y cuidaba su violín. Y tuve la suerte de poder encontrarle en Facebook a mi ex profesor. Le encontré ya ancianito, pero siempre con ese carácter, esa amabilidad. Es húngaro y se alegró tanto de poder hablar con... él me hablaba en francés y por suerte yo me acordaba de algunas cosas. Y él hablaba también un poco español porque vivió mucho tiempo en México.
Y yo estoy acá en este lugar, es un templo para mí, porque yo solo puedo entrar y está todas mis cosas de música, las partituras, y casi nadie entra aquí en este templo, solamente mis perros que a veces me acompañan, y, y mi violín siempre está a mi lado. Así ¿Cómo? que voy a tocar algo, y como hoy justamente se recuerda el nacimiento de una gran persona que se merece un gran homenaje, un gran respeto, don José Asunción Flores, el Sí. creador de la guarania, un ritmo, un género que va con nuestra identidad, que nosotros no somos soberbios como gentes de otros países, somos gente sencilla, eh, tristona un poco quizás por la guerra del Chaco, Por todo, por eh, la Triple Alianza también, por la guerra de la Triple eh, Alianza. también y muchas cosas, ¿verdad? Entonces, eso refleja la guarania. Por eso Sí. que Dios es justo. Le puso a él en el momento justo a la persona justa, ¿verdad? Y se merece todo nuestro respeto. Siempre, yo siento mucho que hoy no hemos actuado en la plaza que lleva su nombre y de Manuel Ortiz Guerrero. ¿Te recordás que siempre tocamos en Sí, la sí, plaza es sobre cierto. Mariscal López? Y Sobre hoy no Mariscal López. pudimos hacer por la Por las situación de circunstancias. salud que estamos. Sí. Así que aquí estoy con mi compañero de vida. Eh, Voy a tocar, a pesar de que estoy muy emocionado, ¿eh? Igualmente. Wow. Bravo, maestro. Gracias. Qué maravilla, maestro. En serio, qué emocionante. ¿Cómo olvidar ese sonido tan característico de usted? Porque yo creo que cada violinista, cada instrumentista tiene su propio sonido, su propio tono, su propia voz que sale del alma y sin duda esa fue siempre
ese fue siempre su sello, ese sonido cautivante desde el alma realmente. Impresionante, maestro. Antes que nada, quiero por favor agradecerte de todo corazón por habernos regalado tu valioso tiempo, por habernos compartido tu historia, tus vivencias. Es impresionante cómo usted ha trascendido en el tiempo. Prácticamente es una leyenda de la música en el Paraguay. Es el principal referente en todo lo que tiene que ver con el violín, con la orquesta típica, con la música paraguaya. Y realmente, maestro, ha sido para mí un gran honor. Como lo dije desde el principio, para mí usted es una persona muy especial porque yo le considero como mi padre en la música, no solamente por todo lo que usted me ha enseñado y me sigue enseñando, sino también por inspirarnos a esa pasión hacia la responsabilidad, hacia hacer las cosas bien y entregarse completamente a lo que uno ama, a lo que uno cree y a lo que uno hace. Así que maestro, muchísimas gracias una vez más. Le deseo todo lo mejor y espero que nos veamos muy pronto otra vez para hacer música. El agradecido soy yo, el agradecido soy yo, Marcelo, por haberme invitado y haber compartido. Estoy viendo cara muy, muy caro a mis sentimientos, como tu hermano, por ejemplo, a Sí, Gustavo Barrientos y muchos más, Glenda también, y estoy muy feliz. Esta noche es para mí también especial. Y ese toque que tengo quizás, que alguna vez me han criticado que yo hago mucho glissandi, quizás es por la influencia de mi profesor húngaro. Los claro. húngaros usan un poquito ese toque. Así que creo que por ahí viene la cosa. Yo Así que creo a todos que, los que sí, no, iba a decir nomás, yo creo que nadie que escuche a la Oscar y escucha el sonido de ese violín pueda decir ese sonido no es de Miguel Ángel Echeverría o ese sonido es el sonido de Miguel Ángel Echeverría. O sea, es un sonido tan único, tan, como decía, cautivante, tan sobresaliente. Yo pienso que no hay un sonido bueno o malo, simplemente es la personalidad de cada uno y la entrega que uno le da que se siente en la forma de tocar, se siente en la interpretación y sin duda eso es lo que yo escucho siempre en cada concierto, maestro. muchas gracias por esos conceptos tan motivadores. Y si viene de vos, Marcelo, eh, lo tomo con mucha seriedad porque vos sos una persona muy, muy entendida. Así que muchas Maestro. gracias y a todas las personas que se conectaron, mis amigos, mis ex alumnos y en fin, estoy muy feliz y es una noche especial también para mí. Que pasen bien y cuídense, cuídense, cuidémonos todos, ¿no? Claro que sí, cuidémonos todos. Muchas gracias, maestro, y será hasta la próxima transmisión. Cuando quieran. Gracias, maestro. Hasta Buenas luego. noches. Buenas Buenas noches, hasta noches. luego. Buenas noches. Buenas noches. Queridísimos amigos, qué encuentro más emocionante personalmente a mí porque acabo de hablar con mi maestro, mi mentor, mi padre en la música, que es el maestro Miguel Ángel Echeverría. Muchas gracias a cada uno de ustedes por sus comentarios, por sus buenas vibras, por compartir todas las anécdotas que recuerdan del maestro. Realmente él es una persona de muchísimas historias, de mucha sabiduría, de muchas experiencias, como se dieron cuenta. Si vamos a conocer su vida, su historia, necesitaríamos hacer varias transmisiones en vivo, pero realmente ha sido muy emocionante para mí porque él es un gran ejemplo, un referente. Y bueno, tratemos de extraer esas píldoras de esperanza, esas ideas, esas herramientas que nos ha compartido el maestro Miguel Ángel Echeverría a través
de su historia, de las cosas que él ha hecho y cómo él también ha tenido que emprender y tomar desafíos en su vida para poder convertirse en lo que es hoy una leyenda viviente del violín, una leyenda viviente de la música en el Paraguay. Una vez más, gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo.